Vamos ahora a leer todo el texto, ¿no? Ya lo hemos leído, pero ustedes tienen la oportunidad de volverlo a leer, de comprenderlo bien. Pero sí vamos a fijar especialmente nuestra atención en las actitudes que Pablo le propone a Timoteo. ¿Qué indicaciones concretas le da Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el motivo que mueve a Pablo a exhortar a Timoteo? Te invito como a resumir el sentido del texto contestando estas dos preguntas. ¿Qué indicaciones concretas le da Pablo a Timoteo? ¿Y cuál es el motivo que mueve a Pablo a exhortar a Timoteo? Hacemos pausa y respondemos. A diferencia de la primera carta a Timoteo, la segunda presenta una situación conflictiva que ha de afrontar el colaborador de Pablo. Al inicio de la carta podemos leer que se le pide que reavive el don de Dios que ha recibido por la imposición de manos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y siguientes. El contexto nos permite descubrir un temor del sucesor de Pablo que nace de cierta dificultad para realizar su misión de acompañar hasta las últimas consecuencias a la comunidad. No sabemos con certeza si se trata de una dificultad externa o interna de la comunidad. Lo cierto es que la historia nos transmitirá el buen hacer pastoral de Timoteo. En esta clave hemos de leer las instrucciones que van apareciendo a lo largo de toda la carta. Concretamente, el texto de nuestra unidad contiene diferentes indicaciones: a la fidelidad a la tradición, a leer las Sagradas Escrituras, a proclamar el Evangelio, a vivir alerta desempeñando con tesón el ministerio. El texto es un testimonio precioso de la necesidad de cuidado que necesitan los pastores y de la urgencia pastoral que ha de mover a un anunciador del Evangelio. Comenzamos a analizar entonces estas exhortaciones y leyendo capítulo 3, versículos 14 al 17, profundizamos un poquito contestando a las preguntas: ¿qué ha de recordar siempre Timoteo y qué se dice allí de la Sagrada Escritura? Ponemos pausa y respondemos. La primera de las exhortaciones que leemos está relacionada con la fidelidad a cuanto Timoteo ha recibido y aprendido. El motivo de esta llamada de atención hemos de encontrarlo en los versículos precedentes, donde se afirma que hay quien engaña, es decir, quien propone contenidos de fe contrarios a la tradición. Ante ello, Timoteo tiene que hacer memoria de la fe que ha recibido y de quién la ha recibido, es decir, del mismo Pablo. El colaborador ha de recordar su modo de vivir, la fe, y apoyarse en las Sagradas Escrituras que ha recibido desde la infancia. Las Escrituras ofrecen un conocimiento único, una sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Jesús. Por ello ha de apoyarse en ellas. Descubrimos en los versículos 2 indicaciones acerca del valor único de la Escritura. Está inspirada por Dios y es provechosa. La Escritura ofrece los argumentos necesarios para poder desarrollar el ministerio pastoral. De ella, Timoteo puede aprender, extraer argumentos, corregir y educar en la voluntad de Dios. Por tanto, en ella encuentra cuanto necesita para vivir haciendo el bien. Vamos ahora a la segunda de las exhortaciones, y entonces leemos el capítulo 4, versículos 1 al 5, y respondemos: ¿cuál es el ruego encarecido que recibe Timoteo y a qué motiva este ruego? ¿Cuál es el ruego encarecido que recibe Timoteo y a qué motiva este ruego? Ponemos pausa y respondemos. Percibimos ahora un tono fuerte en las observaciones. Pablo implora con ímpetu a su colaborador. Tan importante es la exhortación que pone a Dios y a Jesús como testigos. Es imprescindible que Timoteo se consagre a la predicación de la palabra. Debe insistir continuamente, aunque considere que no es pertinente hacerlo. Es preciso y urgente argumentar, reprender y exhortar, es decir, profetizar poniendo a disposición del Evangelio todo aquello que sea útil para enseñar. Este texto seguramente evoca a la famosa expresión paulina: pobre de mí si no lo anunciase, que aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dicha urgencia
proviene de una herejía venidera sobre la que Pablo advierte a su colaborador. En el futuro vendrán quienes no aceptarán la tradición porque ésta exige compromiso. Surgirán entonces algunos que buscarán a maestros que les digan lo que quieren escuchar. Creerán lo que les viene bien y aceptarán mitos que no tienen nada que ver con la tradición cristiana. La verdad del Evangelio será amenazada. Por ello es preciso que Timoteo sea un evangelizador activo y contundente. Leemos ahora la última parte del texto, capítulo 4, versículos 6 al 8, y comentamos o compartimos, si estamos en grupo, en familia o trabajamos personalmente, qué dice Pablo de sí mismo y qué imagen utiliza para describir su vida. Ponemos pausa y respondemos. Llegamos a la última etapa de nuestro recorrido. Después de la fuerte exhortación que acabamos de leer, Pablo deja su testamento a Timoteo y a los creyentes de todos los tiempos. Considera que su vida llega a su fin, prevé que va a ser ejecutado pronto, es el momento final y hace un resumen de lo que ha significado su vida. Emplea dos imágenes que encontramos también en otros de sus escritos. La primera de ellas es la imagen de la carrera. Podemos confrontar la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14, y la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Pablo compara su existencia a una carrera en la que ha de enfrentar diversas dificultades. Ahora, al llegar al final, considera que todo lo ha hecho con valor y que ha llegado a la meta conservando la fe. La segunda imagen es la de la corona. Afirma que solo le queda recibir la corona. Podemos confrontar Filipenses 3:14, es decir, el premio al que Dios le llama y que es el que le corresponde por su dedicación. Una corona que está destinada para todos aquellos que ponen su esperanza en el Señor. Con el testamento de Pablo concluimos nuestro recorrido por las cartas de Pablo, que nos ha conducido desde la vocación y misión del apóstol hasta su entrega generosa al Señor. De él hemos aprendido el Evangelio de la gracia y las implicaciones que tiene para todos los creyentes, pero sobre todo que en Cristo está nuestra verdadera libertad. A lo largo de sus cartas descubrimos los itinerarios que ha ido afrontando en la carrera de la vida. Él nos ha mostrado hacia dónde ha corrido, que ha dirigido su existencia y ha tratado de darnos una hoja de ruta para que también nosotros, como corredores probados, afrontemos con esperanza los desafíos que nos van surgiendo en el camino de la vida.